Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos todos ustedes al webinar. No sé si me oyen porque de repente me perdí. Buenas noches, todos ustedes. Sean bienvenidos al webinar Liderar en tiempos de cambio. Del mundo VUCA, Bani, al Future Thinking. Me encantaría que podamos todos vernos. Agradecería muchísimo los que puedan poner cámara, así podamos interactuar. Y empiezo por compartirles pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Espero que todos puedan ver, aunque sea un like, si pueden ver bien la pantalla. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una presentación muy especial, un webinar que va a hablar de los tiempos de cambio. ¿Cómo podemos liderar cuando hay tanta incertidumbre, tantos cambios, tanta ambigüedad y tanta vulnerabilidad? Me presento, soy la doctora Malky Romano, lidero el Departamento de Liderazgo y Dirección de Organizaciones en la Universidad Hebraica y en el marco de la maestría en Dirección y Liderazgo de Organizaciones creamos este webinar. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la maestra Laura Feinstein, una destacada educadora con más de 4 décadas de experiencia, ¿ok? Se me pierde algo en el Zoom acá de repente, por eso me callo, con una sólida trayectoria como directora general en escuelas argentinas de las escuelas más prestigiosas. Laura se especializa en dirección y liderazgo de instituciones e innovación educativa. Ha liderado proyectos desde su concepción hasta su implementación. Ella es fundadora y directora de la consultora Educa Consultores, asesora instituciones, asesora líderes en la TAM y su trabajo se enfoca en optimizar procesos, fomentar ambientes de aprendizaje positivo y diseñar estrategias innovadoras y eficientes para el futuro. Su profundo background como pedagoga, psicopedagoga y la didáctica y el future thinking hacen de Laura, una profesional admirable y destacada que hoy va a compartir con nosotros un poco de sus conocimientos. Voy a platicarles un poquitito antes de empezar el webinar de qué se trata la maestría en dirección y liderazgo en las organizaciones. Hoy en día, liderar exige más que nunca una visión estratégica. Hoy en día no es suficiente planear, sino hay que planear de forma estratégica y efectiva en entornos complejos. Y las preguntas que nos vienen en este momento es, ¿estamos preparados para liderar en este mundo? ¿Cómo enfrentar nuestra mirada de future thinking? ¿Qué rol cumple la inteligencia de cooperación en este escenario? ¿Cómo nos vemos nosotros líderes cuando el mundo alrededor de nosotros pasa constantes cambios? Cuando la rotación de personal es tan grande y tan continua y afecta tanto nuestro trabajo. ¿Cómo podemos liderar en este mundo? ¿Qué herramientas necesitamos para liderar? La maestría en Dirección y Liderazgo de las Organizaciones ofrece una maestría, o sea, una maestría formada en 4 trimestres, donde se transita por diferentes materias, desde competencias directivas, el cambio en las organizaciones, pensamiento estratégico, marketing, emprendimiento, liderazgo transformador, sustentabilidad, administración y evaluación de proyectos e innovación de pensamiento creativo. La modalidad de esta maestría es ejecutiva, la gran parte es en línea y de forma asincrónica. Tienen una sola sesión sincrónica a la semana. Esta maestría ofrece lo que ninguna maestría del mismo ámbito tiene en el mercado: mentoring y coaching post programa. Cada uno de los estudiantes recibe un mentor que lo acompaña en el proceso, que lo coachea, y desde el día 1 que empiezan con la maestría hay un acompañamiento cercano. Por materia van acumulando y van formando y creando su proyecto de planeación estratégica. Terminan la maestría y tienen su proyecto de planeación estratégica listo para entregarse y titularse. No hay termino y después empiezo con el proyecto de tesis o la investigación. No, eso lo vamos construyendo a lo largo de los 4 trimestres. Se trabaja competencias interpersonales, se aplica la prueba MBTI y la prueba VAYA para mejor autoconocimiento, que obviamente se traduce en una mejor implementación de las habilidades de liderazgo.
hay un acompañamiento cercano a cada alumno y hay todo un ecosistema de aprendizaje que permite que el estudiante pueda crecer un poco más. Ese proyecto que hablo de planeación estratégica, lo que vamos a ver hoy es una probadita que se desarrolla a lo largo de toda la maestría, como ya les dije, integra aprendizajes de cada asignatura, se construye por etapas y refleja las habilidades y conocimientos y competencias directivas que van a ir adquiriendo. Terminan la maestría y tienen listo el trabajo de investigación para poderse titular. El ecosistema con el que trabajamos en la Universidad Hebraica ofrece al estudiante de la maestría la opción de recibir 2 diplomas más, además de la maestría. Diploma en gestión estratégica de organizaciones con fines de lucro y o de organizaciones sin fines de lucro. A lo largo de la maestría ofrecemos a los estudiantes diferentes cursos, webinars de diferentes temáticas que si uno los toma son opcionales, pero si uno los toma las que requieren tomar para recibir el diploma, recibe el diploma. Y son cursos muy específicos, por ejemplo, gestión del voluntariado, por ejemplo, innovación frugal, marketing digital. ¿Cuál es el primero? Es liderazgo social y liderazgo organizacional. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo se diseña, se gestiona y se evalúan proyectos sociales, etcétera, etcétera, etcétera? Quiero darles las gracias por escuchar esta presentación y a continuación le daré la palabra a nuestra excelentísima maestra Laura Feinstein, quien les dará este webinar sobre liderar en tiempos de cambio. Laura, adelante. Gracias, Malky. Gracias a todos por estar aquí presentes a través de este webinar. Malky me presentó con toda esa descripción de formación y de experiencia. Entiendo que muchos de ustedes son mexicanos, la mayoría, aunque hay gente también, por lo que hemos visto, inscriptos de otros países. Aclaro esto porque yo tengo una manera de hablar muy argentina, que a veces con la gente de otros países, yo estoy dando bastantes materias con la universidad y trabajando con gente de otros países, intento a tratar de hablar de tal manera que todos podamos entendernos, aunque hay muchos modismos propios de cada uno de los países de origen. La otra cosa, hablo muy rápido, también trataré de hacerlo en forma pausada para que podamos como entendernos y poder aprovechar este espacio. Te pediría entonces, Lucero, que nos estás ayudando y acompañando, ¿querés poner la primera de las diapositivas para empezar a compartir algunos de los temas que nos convocan hoy? Este fue, si lo ponemos como pantalla grande, estaría bueno. Ahí, perfecto, Lucero. Liderar en tiempos de cambio. Vamos a hablar de algunos conceptos que después voy a preguntar si conocen, como VUCA, BANI, Cisne Negro, Future Thinking, que son los marcos teóricos que nos van a permitir poder pensar entonces un líder. El líder, y a mí me gustaría ya poner la primera duda, ¿es líder, es liderazgo, es un liderazgo compartido? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo se puede atravesar en este contexto para generar un cambio si es necesario sostener lo que tenemos? ¿Quiénes son o quién es la persona o quiénes son las personas para liderar? Primera pregunta. Y además, no sé si pudieron ver que como buena docente yo les había dado tarea. Había un artículo y había la posibilidad, que sería muy bueno si pudieron visionar o ver por lo menos 1 o 2 capítulos de una serie que era El sobreviviente designado. Después, porque me parecía un ejemplo tan claro de aquello de lo que vamos a estar hablando, que me parecía un ejercicio potente para que entre todos podamos ver cómo estos conceptos, que pueden parecer un constructo teórico, lo podemos ver en la práctica. Primero pensarlo en ese espacio ficcional, pero después poder llevarlo a nosotros como personas y a nosotros en nuestras instituciones. Entonces, pasamos a la segunda diapositiva. Vuelvo a decir, como mi trayectoria es como docente, yo lo que les voy a quedarme de alguna manera en mi planificación es que al finalizar este encuentro, este webinar, les quede claro
el concepto de VUCA, Bunny, Cisne Negro, Future Thinking, inteligencia colectiva, el liderazgo y cómo todo esto está cambiando la concepción de liderazgo. Si nos queda eso, algunos conceptos y fundamentalmente preguntas que no preguntar por preguntar, sino preguntar en un contexto y que sirva para seguir buscando formación, conocimiento y encuentro con otro, vale la pena este espacio de este webinar. Entonces, lo primero te voy a pedir, Luigi, hacemos esta primera consulta. Me gustaría saber con la gente si conoce de este tema. Ponemos lo primero. Yo les quiero preguntar si conocían algo de este enfoque Buna, Bunny, Future Thinking, si alguna vez lo escucharon, si no, algo. Vamos a hacer muy cortito, pero nos va a ayudar a ver dónde estamos y a mí conocer quién es el que está del otro lado, de cuánta información hay o no hay. Completando, ya vamos por el 62%. Bueno, estamos dando un minuto, no es mucho más, pero hasta que se acomoden a la pantalla y pongan cuando se cumple en el minuto. Hay un 75% que participaron, pero podemos con esto, votación finalizada. Muy bien. Todos estamos viendo en pantalla que tenemos un 55% que este es un tema que no conocen, un poquito 17 y que sí ya conocen algo de esto el 28. Muy bien. Entonces, esto, sí, cerramos ya esto. ¿Qué nos trae como primer feedback? Que tenemos que, entonces voy a expresar algunas ideas un poco más amplias para que todos podamos tener un marco común de entender que estamos hablando de cada uno de estos conceptos. Luigi, si querés cerrar ya lo de la votación, esto finalizada, si volvemos a la pantalla con las diapositivas. Bueno, ¿ya la cerraron? Sí, ya está. Bueno, entonces, pasamos a la próxima diapositiva. ¿Te parece, Lucero? Bien. Como esto llamamos liderar en tiempos de cambio, estamos en un tiempo que nos desafía a repensar cómo comprendemos el mundo, las organizaciones y el liderazgo. Avanzamos slides en esta misma diapositiva. Quiero que, ahí está. En los últimos años han surgido tres marcos conceptuales que intentan describir la complejidad del presente, Boca, Van y Cisnes Negros. Todo lo que vamos a ver nosotros ahora tiene que ver con algunas concepciones, algunas estructuras de pensamiento que algunos autores han utilizado que nos ayuda a comprender el mundo. El mundo es muy complejo. El mundo, una manera, si uno puede poner palabra y puede organizar, nos ayuda a entender este tiempo en el que estamos viviendo y los procesos que estamos transitando. Entonces, los acrónimos que vamos a ver y estos conceptos, no es que toda la realidad está ahí adentro en un mundo buca, en un mundo Bani, sino que es una manera que nos va a ayudar a poder comprender, conceptualizar y formalizar aquello que está pasando a nuestro alrededor. Con toda esa información, el concepto de liderazgo, hasta nosotros mismos, cómo nos situamos con las situaciones que estamos viviendo. Avanzamos un slide más. No sé si llegan a ver, esto es una caricatura de Quino, que a lo mejor lo conocen, que es el autor de Mafalda, que en toda Latinoamérica es muy conocido. Tenía esta filmina, yo digo filmina, le pueden decir slide o diapositiva, es de los años 90. Ya él hablaba que las cosas están cambiando en las instituciones. Es un brindis de fin de año. La primera dice el 10º aniversario, la segunda, fíjense el tamaño de las computadoras. Y acá viene un primer ejercicio para que lo tengan ahí flotando. Digamos una o dos filminas, por llamar así, o una o dos imágenes más. ¿Cómo sería la próxima viñeta? No, no la respondan ahora, pero ¿cómo sería el festejo de fin de año de cualquiera de las organizaciones en las que ustedes están? Y va a ser bastante disímil, me imagino, si uno está en una escuela, en una empresa, en un hospital, trabaja en su consultorio privado, obviamente, va a ser distinto, pero en general, ¿qué es lo que ha pasado con las empresas, con este mundo de las instituciones? Me parece interesante ver
qué va pasando, porque lo que vamos a estar hablando acá es la dimensión del tiempo, estos tiempos que estamos viviendo y qué está pasando con la dimensión del tiempo. Yo tengo una nietita que nació hace 3 meses y pensando en estos temas y leyendo, lo más probable es que esta generación de niños sean niños que vivan 100 años. Esto es lo que va diciendo la ciencia o la información hoy en día. ¿Cómo vamos a encarar o cómo se encara el proyecto? ¿Cómo vamos pensando esto de future thinking, esta manera de pensar? La población no va a vivir 70, se está hablando de 100 años. La famosa pregunta de ¿a qué te vas a dedicar cuando seas grande? Vamos a tener que formularla de otra manera y preguntarnos ¿cuántas cosas distintas vas a tener para hacer a lo largo de tu vida después de que se cierre lo que se llame en su momento la educación formal? Hay dimensiones que tenemos que empezar a pensar en relación al cambio. Digo estas cosas porque si no vamos tomando el contexto, todo lo que cambia tan rápidamente, nos vamos quedando con algunos conceptos que nosotros tenemos y tenemos que abrirnos para poder conceptualizar lo que estamos atravesando. Vamos a la próxima diapositiva. El primer concepto que entonces quiero que manejemos se llama BUCA, es un acrónimo. ¿Qué quiere decir? Son las primeras letras que forman una palabra, como la ONU es Organización de las Naciones Unidas. BUCA es un concepto que se instaló por los años 90, tienen que ver después de la Guerra Fría. Fue un concepto militar, empezó en el mundo militar, en especial con la Guerra del Golfo, que fue una primera vez, que acá si hay gente muy joven no lo conoce, pero que fue la primera vez que se transmitió en vivo y en directo una guerra. Se veía lo que pasaba en Kuwait, se veía lo que estaba, y a la humanidad esta transmisión en vivo de lo que estaba pasando, todo cambió mucho la concepción del mundo. Entonces, este ejemplo que el mundo militar utilizaba era para explicar cómo era el mundo buca. El mundo ellos decían que era volátil, por eso es un acrónimo en inglés, quiero decir. Tenía que ver con la incertidumbre, lo no predecible, la complejidad y lo ambiguo. Vamos a entender un poco lo volátil. Las cosas son volátiles, cambian muy rápidamente. Y la volatilidad podemos verlo como, por ejemplo, ¿qué pasaba? Eh, También en la década, podemos decir, del 2000, había muchas plataformas que ya estaban de Internet, pero por ejemplo, no funcionó MySpace y quedó en ese momento otras redes sociales. Cambió todo muy rápido. La volatilidad, por ejemplo, ¿se acuerdan? Había unos celulares que eran el Nokia. Nokia no pudo entrar en los celulares inteligentes con todo este cambio y perdió el mercado. Otra cosa volátil, perdón, vamos a la incertidumbre, lo no predecible. Digo cosas que a lo mejor se pueden acordar. Lo no predecible, uno creía que había un tiempo, una causa y una consecuencia. Desapareció. Por ejemplo, sigo con los celulares que me gusta la idea. Empezaron celulares grandes, los teléfonos grandes cada vez más chicos. ¿Y cuál iba a ser la tendencia? El celular más chiquito iba a ser lo mejor. Pero no pasó eso. Se empezó a ver celulares de nuevo más grandes por todas las aplicaciones, por la inteligencia artificial. Entonces, no es todo predecible lo que iba a ser predecible. La complejidad, lo multifactorial, cada una de las cuestiones tiene tantos elementos que se empiezan a complejizar y que necesitan, por ejemplo, armar un auto. Se necesitan tantas partes y cada una en otro lugar del mundo y todas se traen. ¿Se puede organizar? Sí, pero era complejo. Y la ambigüedad tiene que ver con que constantemente estábamos atravesando cambios, cambios que no terminábamos de entenderlos porque iban todos muy rápido. Pero en este mundo todavía se podía predecir. Es verdad, era volátil, pero a ciertas tendencias a veces se daban. No entendíamos, no era predecible, pero algunas cosas todavía se podían trabajar. Pero Buca resultó inoperante cuando atravesamos algo que todos atravesamos, que fue
la pandemia del COVID. Y entonces, otro autor, avanzamos una slide más, una diapositiva más, por favor, Lucero. Un autor dijo, el mundo cambió. Este ya es un autor que se dedica al future thinking, es uno de los y futurólogos, no es que adivinan el futuro, ni hacen esas cosas, sino hasta ya hay universidades que se dedican a todo el trabajo del future thinking. Habló, el mundo nos pasó algo y pido que cada uno recuerde todo lo que cambió la vida de todos en el ámbito individual, profesional, social, concepción del mundo a partir del COVID. El mundo se volvió, por eso son también es el acrónimo de las palabras en inglés, frágil, porque ya el mundo no era solo volátil, sino completamente nos volvimos frágil. Los sistemas se terminaron rompiendo. A ver, lo voy a dar en educación. En educación siempre se hablaba de pongamos tecnología, la tecnología en el aula, pero un día no hubo más aula. No se podía estar en el aula, no nos podíamos encontrar. Entonces cambió, el mundo se volvió frágil. Y esta fragilidad trajo aparejado la ansiedad. Nos volvimos todos con un nivel de ansiedad. Recuerden, las empresas, la gente no vendía, se despedía al empleado porque no había trabajo. Los chicos estaban y en la casa había que estar con los niños en la casa todos encerrados. Los que tenían que viajar no podían viajar. Cambió la ansiedad en este mundo, nos cambió lo no lineal, porque nadie podía entender esta causa con esta consecuencia. Lo voy a poner en algo que pasó hace poco, porque van y sigue. La invasión de Rusia a Ucrania. Podría ser un problema de Rusia y Ucrania, pero resulta que eso trajo que aumentó el precio del gas. Por lo tanto, toda Europa no tenía de nuevo gas o era muy caro. Cambió las regulaciones y los usos horarios de que podían prender en Europa lavarropas o no en función de la electricidad y demás. Como, de nuevo, algo que sucede en una punta afecta a otra punta, nos afecta a todos, no parecía lineal, una guerra ahí que tenía que ver con lo que estaba pasando en otra parte del mundo. Y de nuevo, lo incomprensible. De repente nos pasa que algo chiquitito, permítanme que me voy a referir a algo chiquito como para nosotros dentro de lo que pasó en Israel el 7 de octubre, con todo lo que pasó con ese pogrom, con esa situación que pasó en Israel, de repente uno pensó, bueno, eso se iba a manejar en Medio Oriente. De repente esto explotó en todo el mundo con diversas manifestaciones y uno dice, pero yo estoy en Chile y en Chile de repente aparecen actos que son consecuencias de cosas que uno no las podría como conectar. Sin embargo, todo está conectado, porque fundamentalmente lo que está pasando, por eso es tan incomprensible, es por la cantidad de información simultánea, de tanta información que no podemos procesar, que nos genera incertidumbre extrema. Es frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Entonces, el esquema buca de pensar el mundo, que uno trabajaba en un esquema buca pensando, voy a planificar, entonces como no sé qué va a pasar, puedo tener un plan A, un plan B, un plan C, ya no sirve. Cuando tengo multiplicidad de factores, bueno, trato de organizar todos los factores y puedo reorganizarlos. No, porque no sé qué factor va a terminar marcando cierta influencia sobre otro. Entonces, por ahora estamos en un esquema BANE. Pero avancemos a la próxima filmina o la próxima diapositiva, Lucero. Hay un concepto que atraviesa todo esto que es el de cisne negro. Es un concepto que lo trae un autor, que es este Taleb, en un libro que publica en el 2007, que nos sirve para entender lo que ha sido la pandemia y lo que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, porque si hablamos que hay cambios en este momento y hay cambios tan rápidos, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos cambios. No somos los únicos que estamos atravesando cambios. Entonces, el concepto negro tiene que ver con que hay un hecho raro. Vuelvo a pensar en el COVID, piensen en el COVID.
no tenía que ver con las expectativas. Uno escuchó, sí, hay un señor en Italia que trajo algo, uy, vino alguien que llegó de un aeropuerto y se enfermó, y de repente tuvo un impacto extremo que generó consecuencias masivas. Después que pasó, cambió, vamos a hablar de cómo nos cambió a todos. Ah, viene puedo pensar que era predictible y la retrospectiva, o sea, a posteriori puedo encontrarle sentido. Entonces, cisnes negros hubo siempre. Ahora, vamos a ver las consecuencias del cisne negro en estos entornos. Ya hablemos de Bani. Buca nos quedó como antiguo. Avanzamos a otra diapositiva. Entonces, el mundo Buca nos pedía navegar en la complejidad. Vuelvo a explicar lo que era. Cuando apareció Buca, ¿qué términos empezaron en las empresas a hacer? La agilidad, la capacidad de adaptar, porque todo era rápido, nos vamos a ir cambiando. Sí, teníamos, por ejemplo, los modelos betas, no sé si se recuerdan, pero que antes de una aplicación salía el modelo beta, se probaba, pero íbamos, bueno, ese modelo va a ir creciendo, lo vamos haciendo mejor. Pero ahora no pasa eso, no es que tengo que tener un modelo alfa o beta. Realmente las cosas vos no sabés qué va a aceptar el mercado o qué no, qué va a pasar o qué no. O además, también, y esto ya es una de mis conclusiones, después de estudiar mucho estos temas, no va a haber una sola modalidad. A mí me preguntan mucho sobre, trabajo mucho, ¿no? Con algunas empresas, pero más que nada con instituciones educativas. ¿Y cuál va a ser el modelo de institución educativa? Y yo pienso que no va a haber un solo modelo. Si me preguntan, van a coexistir muchos modelos. Entonces, uno pensaba antes, vamos a hacer un modelo, lo vamos a perfeccionar y ese se le va a quedar. No sé si eso es lo que va a pasar. Avancemos entonces del mundo buca. Sí que había navegar en la complejidad, pero se podía anticipar, aunque cambie, era incierto, pero algo se podía anticipar. Pasamos al mundo Bani. Vamos a la otra diapositiva. El mundo Bani. Acá ya es lo que estamos ahora. La incertidumbre extrema. Yo después tengo muchos ejemplos, pero este mundo, lo incierto, lo que nos requiere, porque empieza a tomar más dimensión lo humano, y esto es lo que quiero que entiendan, lo humano por la ansiedad, por la no linealidad, por lo incomprensible. Las instituciones están atravesadas y estamos construidas por las personas. Es muy difícil atravesar todo este contexto si uno no va a empezar a tomar esta dimensión humana. Entonces, avanzamos la próxima. El cisne negro. Miren, ejemplos de cisnes negros. La pandemia. El 11 de septiembre, no sé si recuerdan, después de lo que pasó, los que viajábamos antes, viajábamos después, cambió toda la seguridad de todos los aeropuertos. La inteligencia artificial, estamos ahora atravesando este cisne negro. Este es el cisne negro que estamos atravesando, al cual, como ya tenemos experiencia, nos estamos preguntando, este cisne negro, ¿sí? ¿Qué va a traer? ¿Cómo va a ser después? Lo estamos atravesando. La revolución industrial, si lo pensamos históricamente en relación a, fue un cisne negro, cambió las maneras de producir, cambió cómo se alimentó la gente, cambió la estratificación social, cambió la concepción de roles sociales, cambió la humanidad. En ese momento la humanidad cambió. Voy más atrás. El descubrimiento de América también cambió la concepción que había de un mundo. Otras culturas, de más, la fusión de culturas que se tomó. De repente se llevó la papa a un continente, el cacao a otro continente. Todas estas cosas que parecían imprevisibles sucedieron y en la humanidad se dieron cambios. Entonces, cisne negro siempre, enfoque Buca y Bani, vuelvo a decir, no es que todo entra ahí, pero nos ayuda a pensar, ay, la verdad que sí, a mí me pasa esto, tengo la ansiedad, la no comprensión, con la cantidad de información, no podemos llegar a decir en esto de lo incomprensible y la ansiedad, y lo que estoy leyendo, que me llega por las redes, ¿es una fake news o es verdad? ¿A quién le creo? ¿A quién escucho? Entonces, pasemos, no sé si voy muy rápido, pasamos a la próxima. Doy ejemplos, ¿ven? Acá voy a ir, ya hablé un poco del COVID, todo, voy a ir al movimiento Me Too. Este es hace muy poco.
Y fíjense cómo nos cambió. Empezó en relación a las mujeres, a no, a que habían los acosos laborales y demás, pero cambió absolutamente, entró por la ventana, por llamar así, y cambió todo. Cambió en el trabajo, qué se dice, cambió el humor, cambió de qué tema se habla, cambió un montón de cosas, como algo que ahora, vuelvo a decir, visto desde ahora, che, ¿cómo era que antes un hombre podía tocar a una mujer o hacerle un chiste sobre su cuerpo? O había discriminación en un montón de cosas y ahora lo miramos y nos parece obvio que estaba todo mal, pero ¿qué pasaba? Estaba como estos cisnes negros cambian y uno, cuando ya lo atravesó y mira para atrás, dice, era comprensible que algo de esto suceda, pero cuando se lo atraviesa, estamos en ese momento. Entonces, cisne negro, buca, bani, para comprender cómo va cambiando la sociedad. Avancemos a una diapositiva más. Vuelvo acá a algunos ejemplos que les fui nombrando para que vean. Buca, la crisis energética de la invasión, ¿sí? Porque trajo la volatilidad, la velocidad en el cambio del precio del gas. El Internet de los 90, tomémoslo también como un cisne negro. Nadie se podía imaginar el impacto de Internet iba a tener en la vida de todas las personas. No sé, yo pienso que sea, ¿cómo voy a comprar un pasaje de avión en una página de Internet? No se me ocurre ahora comprar de otra manera. ¿Cómo cambió el comercio? Digo, el acceso a Internet cambió todo. Bueno, después vamos a ver con la pandemia. Ivani, la ansiedad y lo incomprensible. ¿Qué hacemos con toda esta información que nos hay no sesgada por todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sé a qué tengo que escuchar y qué no? Cerramos, vamos a la próxima diapositiva y aquí, entonces, hemos pasado de un mundo buca que se puede navegar a un mundo Bani donde las estructuras se quiebran bajo la amenaza constante de cisnes negros, eventos que reescriben las reglas. Por lo tanto, el líder, que todavía no estuvimos hablando del líder, va a tener que ahora ser un orquestador de la antifragilidad. Así que ahora me gustaría, te voy a pedir, Luigi, con toda esta información que me estuvieron escuchando, vamos a hacer de nuevo una ronda con preguntas. Del tipo, a ver, vamos a poner de el tema Bani, los 4 puntos de las letras de Bani, ¿no? Recordamos la ansiedad, la no linealidad. ¿Cuál de estas, hoy por hoy, para vos, en tu realidad, te resulta más difícil enfrentar? Para vos, en tu institución, para vos como persona. Lo no lineal, la ansiedad, lo incomprensible. ¿Entienden la pregunta? Me gustaría ver qué es lo que nos está más de todo esto hoy movilizando. Yo entiendo que lo estoy haciendo, es difícil esto, porque seguramente más de uno los debe estar movilizando porque están muy correlacionados, pero a cada uno seguro que le resuena de otra manera estas situaciones que tienen que enfrentar como personas y en las instituciones. Bueno, ¿estamos con el tiempo? Bueno, lo que nos aparece entonces, lo están viendo ustedes igual que yo, ¿no? Están viendo lo que está apareciendo, el mundo incomprensible, lo no lineal, la ansiedad y la fragilidad. Pero bueno, el tema es que lo no incomprensible, lo no lineal, nos va a terminarse haciéndonos sentir que se rompe todo y lo frágil. Todo está muy vinculado, pero es verdad. Muy bien. Entonces, vamos viendo, pasemos a la otra diapositiva. El otro tema que yo quería trabajar de concepto es lo de Future Thinking. Future Thinking es una nueva, no nueva porque tiene muchísimos años, pero tiene que ver con cómo voy a construir futuros. Un líder hoy en día tiene que tener herramientas para poder construir futuros. Y miren que nunca hablo de futuro, hablo de futuros en plural, porque no se trata de predecir, no hay una cosa lineal que evoca, bueno, yo sé que si hago esto más esto voy a tener este resultado. Tampoco es que todo es tan caótico. La pregunta siempre tiene que ver con, esta es mi realidad, aquí.
Y lo de futuro lo quiero dar con un ejemplo para que vean cómo sería un pensamiento de future thinking positivo. Es de un ejemplo de un grupo con el que estuve trabajando de México. Ellos se dedican al tema de urbanismo. Y entonces hicieron, con unas técnicas que son propias del ejercicio del pensamiento de future thinking, que son radares de futuro, y otras estrategias más, ellos dicen, las ciudades van a tener que ser autosuficientes con la energía, con el agua, vieron el futuro, que lo vamos a llamar después lo futurable, lo futurible. Vieron un futuro, ¿cómo van a tener que ser las ciudades? ¿Sí? En función de lo que hoy tenemos como información, más verdes, con agua, espacio, toman y dicen, si yo quiero llegar a ese futuro, porque entiendo que ese es el valor, la ética, la información, lo que será mejor. ¿Qué hago? Tengo que empezar a cambiar la legislación de las futuras construcciones, el futuro diseño, ahora, para poder llegar a ese futuro. No sé si entienden que hay muchos futuros posibles de construcción de ciudades. Ahora, si yo entiendo que el futuro ideal está por ahí, ¿cómo voy a ir cambiando la normativa simplemente o qué tengo que invertir en relación a los recursos renovables o no? ¿Cómo empezar a trabajar para llegar a ese futuro que va a ser el deseado? Entonces, hay que trabajar con varios ejercicios, pero la idea de pensar futuros alternativos es una de las estrategias de Future Thinking, no solo acción y reacción, porque en un enfoque buca era acción y reacción. Y acá se dice, no, paremos, empecemos a pensar. Hay muchas más cuestiones de Future Thinking, pero me parece que por ahora hay una frase de una persona que fue mi gran profesor de toda mi vida, que era el rabino Marshall Mayer, que él decía, cuando por cada momento, hoy es que tenés que definir qué ayer querés tener mañana. Repito, hoy tenés que definir qué ayer querés mañana. Entonces, por eso hay que empezar a trabajar con Future Thinking, que vamos a ver que no es una persona pensando sola, su mente. Vamos a hablar entonces del pensamiento colectivo, lo que se está haciendo de integración de información de instituciones con toda la información que nos va dando y que nos está dando la inteligencia artificial generativa. Hay mucha formación, pero el future thinking tiene que ver con pensemos en los futuros, futurable sería el futuro deseable, trabajando con el futurible, el futuro posible y cómo lo estructuramos. Pero ahora, para pensar todo esto, yo quiero que hagamos un ejercicio siguiente porque me parece que ya hablé bastante y hagamos una pausa. Vamos a hacer grupos, salas de reuniones. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Ya habláramos de Buca, Bani, Cisne Negro. Yo quiero que se concentren en la experiencia del COVID, porque es la experiencia que todos atravesamos, que todavía no hemos podido conceptualizar tanto acerca de cómo y cambió el COVID. Y yo creo que todos la atravesamos, es una buena manera de poner cómo entran dentro de este marco de cisne negro, del mundo Bani, la ansiedad, lo incomprensible, lo frágil, cómo lo vivieron. Y a mí me gustaría que puedan compartir en grupo qué cosas sintieron al principio, ¿sí? Sintieron, qué cosas pueden como pasaron por llamar así negativas, pero qué cosas positivas pueden rescatar de su experiencia de haber atravesado el COVID, tanto como personas como en las instituciones. Si podríamos ahora, con más distancia, poder mirar qué produjo el COVID, la idea es poder conversar sobre esto. Si esto quedó claro, nos vamos a tomar 15 minutos en grupos que los vamos a hacer aleatorios, esos 15 minutos para compartir del COVID, la vivencia del COVID con estos marcos conceptuales. Me gustaría que después, aunque sea una persona de cada grupo, pueda pedir la palabra y contar algo. Nunca podemos transmitir toda la riqueza de ese espacio, aunque sea así pequeño,
pero después alguien pueda comentar. Entonces, todo esto lo vivieron, qué cosas fueron más difíciles y qué cosas les quedan y quedaron en la sociedad y en ustedes positivas del COVID. ¿Te parece, Luigi, hacemos los grupos, las salas de reuniones? Sí, maestra, los estoy creando. Gracias. Si hay alguna duda o algo, pueden ir escribiendo en el chat que yo voy leyendo. Todos los que estamos coordinando estamos leyendo. Ya están creadas las salas. Bueno, a ver si la gente se está uniendo para que nadie quede solo. Veamos eso. Todos han podido. ¿Alguno tiene alguna dificultad con unirse? No sé, eso lo estás viendo. En sala 1 y 2 solo tenemos 2 participantes. En todas las demás salas tenemos más de 3. Lo único, no sé si Malky no te querés sumar a una para darle. Yo lo que creo que sería bueno que nosotros pasemos entre las salas y ver cómo está la cosa por dentro. No, pero para participar de, por ejemplo, en la sala 2, bueno, hay dos, en las otras hay cuatro, 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 cuatro. No, pero alguien se puede unir porque la verdad, pobre, las que están dos, me da. Sí, pero yo quisiera pasar entre una Dale, y una, pasa, no me está entonces dejando. páselo. Sí, Dale, pero no me como está quieran. dejando, estoy intentando, a ver. Dale, perfecto, lo que ustedes quieran. ¿Cómo le hago, Luigi, para que me deje pasar? Si soy coanfitriona, no me está dejando. Listo, doctora, ¿lo puede volver a intentar? A ver, voy a intentar. A mí que me parece que bajan participantes es porque bajaron, porque se fueron por el chat o porque. O porque se fueron de la reunión por Se completo. fueron, se fueron a las salas. Ustedes pueden presionar en cada una de las Sí, salas. sí, había visto las salas, están llenas. Hay gente que tenía que unirse y no se unió. En la sala 1, 2 no se unió. En la sala 2, 1, Si yo vi, por 2. eso. Not, Bueno. ahí dice not join. But allow. La doctora Malky se unió a la sala 1, maestra. Igual si usted Bien. gusta unirse a alguna sala, puede No, no, interactuar. no, porque me parece que es como, pero digo, no es porque a mí me parecía 11 personas, no es que quedaron 9 personas nada más, sino que me estoy viendo algo, porque eran 30 personas más o menos, 30 y pico. Es correcto. Bien, puede ser que la gente no le guste participar y se vaya. ¿Tenías bien? Ya me cansé de estar en el banco. Luigi, vos llevas el tiempo, ¿no? Es correcto, doctora. Va 5 minutos. Perfecto. Lucero, Sí, aquí estoy. Lucero, cuando salimos que hable la gente, vamos a creo que ya llegamos a la 15 y pasamos a la otra, claro, a esta y pasamos, ya eso no, pasamos la del caso Kirkman. Muestro esta, pero ¿sabés qué? Para que te sea más sencillo, ya cerrá esto y pon el caso Kirkman. Sacala esta, ya va a ser más sencillo. Ya deja en pantalla el otro PowerPoint, el que decía caso Kirkman, con la primer, claro. Excelente, perfecto. Ya arrancamos de ahí. Perfecto, así va a ser más sencillo cuando vuelvan. Me aparecen dos participantes no asignados. ¿Querés asignarlos a algún grupo? Cuando quiere la cara en la vista segunda, pues también se hace pendeja. También es bien pinche mañosa. Se escucha, no sé quién está hablando, se está escuchando. Ya le avisaron a la gente que queda pocos minutos. Bueno, ya está volviendo todos, ¿no? Me parece. No sé cómo estamos. Sí, ya presentes. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién quiere de algunos de los pequeños grupos comentar qué fue lo que estuvieron conversando como para abrirse, se desmutean y pueden, no sé, cómo fue grupos así al azar? ¿Quién quiere ser el primero? 5. Estamos, Luigi, como que estén todos los grupos ya. Maestra, ya están todos los participantes de Bueno, ¿quién Regresa en la quiere? sala. Y eran, A acá ver. tengo Yoram, que levantó la mano, entonces, Yoram. Sí, en mi grupo estuvimos dos mujeres y un servidor y se habló mucho de, bueno, de la familia, que era un valor que se volvió a tomar en cuenta o se revaloró de manera importante. Alguna de las personas habló de que revaloró toda su existencia laboral o su vivencia laboral y cambió radicalmente de entorno laboral. Hablamos también de que tenemos la capacidad de tener la resiliencia necesaria para poder poner, sobreponernos ante estas situaciones con el trabajo virtual en vez de presencial, con los cuidados higiénicos pertinentes, a pesar de tener un gobierno incompetente que nos decía que hiciéramos todo lo contrario y creo que muchos supimos hacer lo apropiado y estamos más preparados para una eventualidad
en la que se repita una pandemia que seguramente ocurrirá. Nuevamente. Bien, y ahora, bárbaro. Ahora vamos a recuperar porque creo que lo que estás diciendo, ahora lo vamos a recuperar porque dijeron conceptos muy interesantes de la resiliencia y lo de la familia. Te veía que había levantado la mano Mariano. Sí, hola. Grupo 5, éramos 5, 3 mujeres y 2 hombres. Se comenta que en cierto sentido fue cisne por ser impredecible, implicó aprender a manejar Zoom y una serie de herramientas electrónicas y demás. Por otro lado, implicó el ser evaluado por alumnos en un contexto difícil. Se comenta también que obviamente había elementos de incertidumbre, aunque no a un grado como lo que se previene o percibe del buca. Se comentó también que la convivencia en las casas por el encierro fue fuerte, con gran molestia en algunas circunstancias. Algunos no querían que los demás, que los de su entorno vieran cuál era su situación o entorno íntimo. Se asume que hubo, bueno, de acuerdo a estadística, mucho mayor violencia familiar, claustrofobia, ansiedad, mayor número de embarazos. Se dio también el comer compulsivamente, ruptura de rutinas, en fin, otra serie de circunstancias. También se hablaba de si las vacunas eran buenas o no, si valía la pena incluso ir a Estados Unidos para vacunarse, etcétera, y una serie de circunstancias de fake news. En concreto, asumimos que los 3 elementos estaban, tanto el buca como el bani y el cisne negro. Por otro lado, al regreso, nos enfrentamos a una nueva realidad que se dio con una nueva forma de vivir, de estudiar, de comprar, de percibir las cosas, no solamente a nivel local, sino incluso, obviamente, a nivel internacional. También percibimos que los estudios bajaron de nivel en muchos de los casos. Eso es todo. Muy bien. ¿Quién otro grupo? Porque no veo yo si alguien más levantó la mano de algún otro grupo que quiera A ver, compartir. a mí me gustaría, No Pola, sé. a ver, pero para levantar la mano, ¿en dónde? Bueno, pero no, ¿quiénes hablas y te vemos? Dale. Bueno, yo estuve en mi grupo, Claudia y yo nada más fuimos 2 mujeres y estuvimos comentando que realmente esta experiencia, ¿no?, que tuvimos con el COVID fue sumamente compleja y difícil y tuvo tanto bueno como malo. El principio del COVID al principio nos dio primero mucho miedo, pero lo interesante del proceso fue la forma de organizarse del ser humano, que para mí fue maravillosa. Como realmente a nivel mundial la gente comienza después de algo que es imprevisto, ¿no? Y de un evento que es desconocido, cómo empezó a dar de sí y a organizarse. Eso fue algo muy interesante. Ante este evento desconocido, bueno, platicamos acerca de la unión, la creatividad que hubo, la forma creativa de expresión en donde la gente se empezó a dar y a volcar para poder tener creatividad, dando clases por todos lados. Y a nivel mundial comentamos que a pesar de que al principio fue violento, agresivo y muy extremo, toda la solidaridad que hubo, ¿no? Y todo lo que nos dieron a través de recursos, ¿no?, para podernos manejar frente a la incertidumbre fue realmente impresionante. Hubo expertos a nivel mundial que nos dieron la oportunidad de ver sus trabajos y de ver lo que hacían, y ahí siento que eso nos permitió abrir, ¿no?, nuevas puertas y ventanas para poder empezar a pensar incluso diferente. Fue un empuje que se dio para empezar a ver un mundo mejor. Y por otro lado, bueno, también dimensionar, comentamos lo que era el trabajo desde casa, ¿no? Versus el trabajo, ¿no?, en la oficina, cosa que hubo cambios muy importantes porque en el caso de los niños no les permitió avanzar. Por otro lado, a los maestros les permitió abrir las ventanas de oportunidad para poderse manejar en entornos que no habían podido manejar a larga distancia. En fin, consideramos que hubo realmente muchas cuestiones que se dieron que fueron interesantes, ¿no? Y cuestionamos realmente si toda la parte de las vacunas eran cosas buenas o no. O sea, hubo todos estos entornos de certidumbre, pero muchos de ellos también de incertidumbre. Entonces, se abrieron posibilidades que consideramos que realmente fueron importantes
para poder enfrentar, ¿no?, un mundo distinto que es el que estamos viviendo actualmente. Bien, muchas gracias. Sí. Levantó la mano Claudia Valdivia. Gracias. Pues a mí me encantó este ejercicio porque tuvimos la oportunidad, estábamos Gustavo, Estela, la arquitecta, que, perdón, no sé pronunciar su nombre, pero de Argentina. Nora. Y Nora. gracias. Es que tengo aquí Doctorovich. Pero no, Nora es más fácil. Ah, Nora, muchas gracias, Nora. Ella es de Argentina y me imagino, ya no alcanzamos, la verdad es que fue muy poquito tiempo, siento yo, pero fue súper interesante porque ella platicaba su experiencia, ella es de Argentina y creo que Estela, Gustavo y yo somos de México y encontré muchos puntos de convergencia, esta falta de liderazgo, ¿no? Como sus líderes políticos estaban tan perdidos como los nuestros y entonces, así como hubo divergencias, a este punto de convergencia, ¿no? Como es que estamos faltos de líderes, es algo que creo que todos lo pudimos sentir. ¿Cómo es posible que, pues, de quien se espera que nos lidere eran los más perdidos, eran los que menos congruencia, menos sensatez tenían, ¿no? Iban tomando una decisión tras otra, una más equivocada que la otra. Y para mí es la oportunidad de ver, no conocía a nadie de Argentina que hubiera pasado el COVID y cómo es que se vivió en diferentes lugares, ¿no? Pero siempre con esta capacidad, por ejemplo, desde Gustavo, esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de salir, que también viene, que también viene como de sacar lo mejor de un humano, ¿no? No solo es esta falta de liderazgo, esta falta de ver, empatía, pero también porque lo hubo falta de empatía de algunos, pero también hubo un exceso de empatía de otros. Entonces, a mí me encantó ver, pues, cómo es correcto en el camino en el que estamos de crecimiento, porque las famosas soft skills son hoy más que nunca. Si los líderes las hubieran tenido, no hubiera sido, creo que, tan desastroso. Sé que es muy aventurado decir esto, pero noto en su historia y en la nuestra es que si hubiera una congruencia, que si hubiera una creatividad, que si hubiera vamos a platicar, vamos a proponer, vamos a escuchar al prójimo, a ver entre todos cómo encontramos nuestros puntos para salir y no una soberbia absoluta de todos los líderes, de no escucho a los expertos, de yo solo sé. Entonces, para mí fue un ejercicio increíble de ver una historia que se repite porque a nivel mundial nos siguen faltando estos líderes que nos sepan liderar de una manera congruente y efectiva. Bien, A Claudia, esto está muy interesante porque ahora vamos a ver cómo todo esto está. Me falta alguien de algún grupo porque eran 5, si no recuerdo mal. Si gustas, Laura. Sí, No sé, creo que es la que Ulises. Ulises, sí. Nada Sí, más que, bárbaro, Ulises. ok. Yo no quiero caer en un error en cuanto a los nombres, pero por la premura no los, No importa. no lo escribí, pero tuve dos excelentes compañeras, me gustaron mucho su punto de vista. Y creo que hemos hablado desde el punto de vista de social, salud, obviamente, y de liderazgo institucional, desde el punto de vista de un gobierno mexicano, pero nosotros hablamos también, las dos compañeras y tu servidor, algo muy importante. Todo país necesita educación. Y creo que no he escuchado mucho la palabra educación en los comentarios, con todo el debido respeto, y nosotros nos enfocamos en ese aspecto, porque tal vez porque somos maestros, estamos frente a grupo, y pues este fue el punto de vista, la resistencia al cambio, porque fue ahora sí, literalmente de la noche a la mañana. Ahora sí tienes que aprender las situaciones de las herramientas que te puede dar junto con el Internet para poder transmitir el conocimiento hacia un alumno. Ya no vas a estar frente con socialización maestro-alumno en un aula, en la cual puedes decir, pásale, está bien, te doy la mano. Ya no, es como ahorita, como estamos ahorita. Ya lo vemos normal, en cierta manera, pero en aquel entonces había maestros que pues yo no quiero aprender, y más los de edad avanzada. Yo ya voy de salida y a mí, yo para qué yo quiero esto.
pero ellos estaban frente al grupo. O sea, aquí lo importante de lo que hablamos es el estrés en la parte de educación, en todas las modalidades que puede existir del estrés para transmitir un conocimiento que pues uno que estuvo y está frente al aula, pues el liderazgo como maestro sí se vio bastante afectado, ¿no? ¿Ok? Y Sí. se sigue afectando. Otra de las cosas interesantes de todo esto, y que hablan, un compañero hablaba del trabajo, es lo siguiente. Hoy en día, algo que nos dejó esto, yo soy ingeniero, si me permiten, porque los ingenieros vemos planes de mejora en lo negro, cisne negro, no. Para mí la palabra negro se transforma en blanco con el cisne, en el sentido de que en lo negro está la oportunidad, ahí está el éxito, hay que buscarlo ahí. Normalmente el ser humano quiere ver todo bonito y todo, pero nosotros que estamos en el campo, asume, ¿cómo resuelvo esto? Se me paró la bomba, o sea, tenemos que buscar acciones y resolver. Entonces, todo esto nos dejó que la nueva forma de trabajar, y lo vive mi hijo, es ya estar en casa, ¿no? El trabajo en casa. Ya el empresario mexicano empieza a entender que no es necesario en ciertas licenciaturas tener al trabajador ahí, donde no te va a rendir. Estando en casa te puede rendir más, ¿sí? Bajo ciertos cánones y formas de Bien. trabajo, ¿sí? Bien, Esa bien. es Le la idea pediría, más o menos. perdón, interesantísimo estoy hablando, pero por el horario que después no Sí, quiero sí, para sí, ya todos. vi. Sí, algún concepto. Si no, igual quiero decirles gracias, Ulises. Quiero decirles lo siguiente, porque el tiempo no nos da. Vi entre el público a Rosy, con una persona que estuvimos cursando toda una materia, Ulises, dedicado justamente a tema de educación. Sobre este tema, por ahí le mando saludos. Tenemos bastante ahí en la universidad también, porque fue un tema, como digo, que trabajamos muchísimo y como decimos, y estuvieron diciendo otros, todavía las consecuencias de, alguien dijo, los chicos estudiaban poco y demás. Estuve trabajando, igual una frase que me pareció divina, una escuela en Panamá. Y entonces me decían los maestros que los chicos le decían, sí, este tema lo aprendimos en la pandemia. Eso que quería decir es que no lo sabían. Entonces, la frase de los alumnos era, sí, lo aprendimos en la pandemia, léase, no lo sabemos, pero quedó como, bueno, como esto, como decía Claudia en un momento, pasó en todos lados, todos lo mismo. Ahora, yo tenía que hablar con ustedes de el líder y el antídoto. Yo llamo antídoto a la antifragilidad, a la ansiedad, pero y quería ejemplificarlo con esta serie que quiero que vean 1 o 2 capítulos si lo vieron. Si nos tomamos 8 minutos, 10 minutos, voy a ser rápida con esto. Pero ustedes mismos dieron en esta charla que me parece interesantísimo porque no se quedaron se ve que como yo hablé de todo lo malo, y no dije el mundo y todo lo incomprensible y todo lo que cambió, y me encantó porque ustedes empezaron con la resiliencia, hablaron de la creatividad, hablaron de la solidaridad. Puse las palabras que pusieron, hablaron del afecto, de la familia, tantas cosas del aprender, de buscar nuevos liderazgos, que ustedes mismos fueron dando cuáles son los antídotos, si uno puede llamar, a estos enfoques Bani. Y fundamentalmente que ustedes hablaban del estrés y de todo esto que generó una frase que trabajamos mucho, tomando lo que decía Ulises de los docentes más viejos y más jóvenes, porque si uno está en un trabajo, el que sea, ¿quién contratás? ¿Alguien que tiene la actitud o la aptitud? ¿Sí? ¿Y qué pasó, digamos, con estos docentes que no sabían nada de tecnología, pero tuvieron la actitud, no tenían la aptitud, pero tuvieron la actitud de aprender? Entonces, son preguntas que nos dejaron, entonces yo quién tomo, el que sabe el contenido, aquel que puede aprender pero tiene otra cosa, hay más cosas. Igual yo creo que la escuela y los maestros, porque es mi campo fundamental, se merecen un gran aplauso porque han sostenido y mucho y han podido hacer el cambio, pero de esto hay que seguir trabajando. Pero bueno, yo ahora les quiero, en relación a estos temas de Bani,
para cerrar un poco y trabajar liderazgo, pero nos quedó muchísimo y Future Thinking quedará para verlo en otro contexto dentro también de una de las materias que yo doy en esta maestría. La serie esta, no sé si alguien la vio, no sé si levanten, me dicen cuántos la vieron, la serie, pudieron verla, si me dicen que sí, la pudieron ver algo de la serie. Bueno, la serie a mí me pareció interesantísima. Es una serie del 2016. Por supuesto que hay cosas que ya quedaron como viejas con todo lo que está pasando. Sí, alguien me pone, son 3 temporadas, bárbaro. Yo no me vi las 3 temporadas, felicitaciones. Yo vi la primera completa, pero me quiero dedicar por lo menos a los 2 primeros capítulos. Y hay un texto que yo puse cuando venía de acá. Si no, para los que vieron, es interesante, si no hay algo más Bani que esto, y no estoy spoileando, de repente en Estados Unidos eligen a la persona menos carismática, menos líder, al que lo iban a despedir. En Argentina decimos un 4 de copas, es decir, uno que en el juego de cartas no vale. Y lo dejaron guardado por si pasaba algo que nadie se podía imaginar, que vuele todo el Capitolio con todos los líderes, el Congreso, los ministros. Y esta persona de un día para otro pasa a ser el presidente de los Estados Unidos, persona tan importante. Entonces veamos 2 o 3 historias, yo la voy a ir contando. Entonces, es un muy buen ejemplo. Si querés, Lucero, vamos avanzando con las diapositivas, pero vamos a empezar. Lo primero que nos vemos a él es la fragilidad y el sostén. O sea, frente a la fragilidad que nosotros dijimos que genera este mundo Bani, ustedes lo dijeron también, la familia tuvo cosas buenas, pero fue un contexto. A este hombre que no es carismático, nada, si recuerdan la escena, que él está, ¿no? Vemos que es un hombre que no le puede poner un límite a su hija. La hija quiere quedarse la primera noche durmiendo sin dormir y el papá le dice toda una cuestión de negociación. Él tiene un perfil de negociación que vamos a ver que a lo largo de la serie cambia completamente porque en un nuevo mundo las respuestas que tenías y si sos un líder a veces tenés que cambiar. No cambió sus principios, cambió la modalidad. Y el nuevo liderazgo exige que vayamos cambiando en función, no podemos quedarnos con las mismas respuestas a nuevos contextos. Es interesante la primera escena, ¿no? Donde él, ¿quién es la persona sostén? Su esposa. Lo apoya, es su sostén. Y digo, para las personas que tienen liderazgo, por lo menos a mí que me tocó y dirigir una escuela de 900 alumnos, 250 empleados durante la pandemia, si no tuviese un apoyo, ¿sí? De alguien que entienda y el afecto y que estemos entonces frente a la ansiedad, la fragilidad, el sostén. Ahora, si van a ir viendo la evolución en la serie, la mujer sigue siendo su sostén afectivo, pero no es el sostén para todo. Al principio comparte todo con ella, después no, porque uno tiene que encontrar otros grupos de sostén. Depende de qué. Entonces, un líder tiene que saber configurar sus equipos de sostén frente a la fragilidad. Entonces, es interesante, otra cuestión, él no es un líder, el líder es porque te dan un título, mañana sos el director de la empresa, mañana sos el director de la escuela. Él, si recuerdan la escena, se va a- al baño y empieza hasta a vomitar y charla con el que va a ser su escritor y el escritor le dice un montón de rumores que él después lo recupera, pero ahí dice una frase, que esto es importante en el liderazgo de las instituciones. Le dice, bueno, esta persona dice, bueno, lo que pasa es que necesitan un líder, diciendo, vos no sos un líder. Y él les dice, bueno, ¿sabes qué? Necesitan un líder. Hagámosles ver que soy su única opción, que soy la mejor opción que tienen. Yo voy a ser el líder. Como el líder tiene que también dar el mensaje para que confíen, manejar la comunicación. Y entonces dice, es la mejor opción, trabajemos sobre esto. Pero en función de cómo él va cambiando el mensaje, en función de cómo va cambiando el contexto, recuerden cuando va a dar su primer discurso, y esta persona que le escribe el discurso, le saca los anteojos y le dice, no tenés tanta pinta de presidente, te saco los anteojos,
y le dice algo, le dice, no, tu discurso no va, no está buscando un amigo en este momento el país, necesita un líder. Entonces, es interesante cómo va dando esa transformación. Un líder tiene que poder manejar el mensaje, dar la seguridad, la certeza, sostener. Tengo muchos temas para hablar de liderazgo, pero en función de la hora, yo quiero marcar un hecho que me parece frente a la ansiedad y con esto voy a terminar, aunque habría un montón de cosas más. Es el momento también inicial de él. ¿Recuerdan los que vieron la serie? Todo esto pasa en el primer capítulo. Él entra a la escena donde están todos los generales, están absolutamente todos, nadie le da bolilla, o sea, nadie lo mira, están todos y más o menos declaran la guerra, tiran la bomba atómica, es un desastre. ¿Y qué hace él? ¿Cuál es la acción de él? El que lo cuida a él golpea la mesa, hace otra cosa. Y él para y pide un minuto de silencio. Y los convoca a todos a recordar a los que fallecieron, pero esos minutos, si ustedes miran, son 2 segundos, él mira a cámara y los mira a todos, él se está aprovechando de ese minuto. Y entonces la pausa que permite no hagamos acción y reacción. Un buen líder tiene que calmar la ansiedad, los calmó, bajó la ansiedad, bajó ese momento de máxima tensión y dice algo muy claro. Los voy a escuchar ahora a cada uno de ustedes. Y para cerrar, él a quien empieza a escuchar, arma este grupo que lo acompaña, que no era su gente más fiel, ni solo su grupo, que no piensan siempre como él. Porque, y ahí cierro, el liderazgo de hoy en día no es una persona, es la persona con ese grupo con el que va a pensar la información que se va a unir, aunque no piensen como él, y se van a unir porque la realidad es tan compleja que necesitamos las diversas y diferentes miradas, porque volviendo a la educación, Piaget, un pensador educativo importante, decía que la mejor manera de la construcción del conocimiento es cuanto hay más interacción con el objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo más información tenga, interactúe de la realidad, más voy a saber. Y hoy en día la información, los datos de la inteligencia generativa es parte de la información que tenemos que incluir, porque no es la información o la persona, no. La información, el grupo y un líder con una dimensión ética, porque él no cambia su ética, cambió sus modos, pero la ética está. Entonces, podría hablar de muchas cosas más, vamos a avanzar, pero les dejo como buena docente una tarea. Vamos a la última, Lucero, de las de aquí, porque el horario no me quiero extender más. No, la importancia del testigo no, vamos a esta. Les dejo como tarea, cada uno de ustedes, como antídoto. No nos da ahora para hacerlo, pero así como Buca o Bani describían la ansiedad, lo no lineal, si ustedes tienen que hacer su propio antídoto frente a este contexto para ustedes, en su institución, en su rol, piensen cuál sería. Yo puse en amor, lo mío sería la apertura, el optimismo realista, usé como acrónimo cada una de las letras, la resiliencia, me armé mi propio antídoto. Los invito para ir cerrando, porque ya es el horario, armen su propio antídoto en función de, para este mundo, cuál va a ser ese acrónimo, esos principios que van a tener. Y otra tarea, entonces, los que no vieron la serie y lean el pequeño artículo que vino incluido cuando hicieron esta convocatoria, al cual les voy a hacer que le envíen uno más amplio ahora que ya tienen esto, donde yo analizo algunas de estas situaciones y seguramente ustedes encontrarán muchos más puntos para vincular con este mundo de Buca y Bani, desde quién era la gente, la de la FBI, que es interesantísima la mujer, porque uno dice, hay Se que llama pensar la fuera de la serie. caja. No existe la caja. Ella piensa, porque la caja no existe más. Hay que pensar después. ¿Qué? La serie, la serie se llama no sé cómo está en México, pero se llama El sobreviviente designado, de Kate Sutherland. Ahí lo está poniendo, Jorge, Ah, gracias. gracias. Yo les recomiendo verla con todo este concepto y vean este líder, cómo cambia
y cómo lidera Y perdón, y Laura, cómo se convierte en líder. ¿cómo se Sí. derrumba cuando su esposa lo que le pasa para que no decir más y lo puedan ver? ¿Cómo se derrumba y se pierde el líder? Por Cuando eso lo es que le muy, pasa a la esposa. claro, hablemos, por eso, vamos a hablar de la primera temporada, porque me parece que la primera temporada es un ser humano, todos somos seres humanos, digo, pero podemos pensar cómo el señor director del FBI no pudo adaptarse al contexto nuevo, no pudo, con toda la información, no todos pueden sobrevivir a una incorporación de Bunny. Pero listo. Entonces, muchas gracias por haber acompañado. Les vamos a hacer llegar entonces algo más amplio. A través de la universidad nos podemos comunicar. Muchísimas gracias. Y si acá quedaron con cosas para pensar, ha sido entonces una buena reunión. Muchas gracias y buenas A ti, noches. muchas Gracias, Laura. Ni hablar. Igualmente. La verdad, un webinar súper, súper, súper rico. Sí nos dejas con mucha curiosidad, con mucha sed de seguir aprendiendo. Los invito a acercarse. Esa es una probadita para la maestría que tenemos que dota a los estudiantes de habilidades de gestión y liderazgo en organizaciones, y una de las temáticas que se toca es el mundo Buca Bunny. Estamos pendientes. Aquí en la universidad es su casa y bueno, hagan contacto para lo que necesiten.